Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan correctamente? Sí, te escuchamos. Listo, More, muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente les agradecemos la asistencia a una sesión más de Cátedra Nómada. Ustedes saben que para nosotros siempre es una alegría poderlos recibir y obviamente pues aprender como todos los miércoles en que tenemos encuentro un tema nuevo en esta pues que es la Cátedra Nómada Ingeniería. Bueno, en el día, o más bien en la noche de hoy, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al profesor Daniel Cuartas Arboleda y el profesor también Carlos Eduardo Carvajal. Bueno, voy a entonces a contarles un poquitico de ellos para que puedan como tener el contexto de nuestros ponentes en esta noche. Entonces, el profesor Daniel Cuartas Arboleda es ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, perdón. Apoya en Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia y se describe como una persona en constante crecimiento, no solo a nivel profesional, sino personal. Siempre busca aprender y aportar lo que ha aprendido. El profesor Carlos Eduardo Carvajal también labora en el Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia. Es especialista en salud ocupacional, gerencia y gestión del riesgo. Él es un profesional especializado, involucrado con el desarrollo, medidas de planificación y desarrollo para la prevención, atención de emergencias, urgencias y desastres. Especializado en sistemas de gestión, instructor nacional e internacional. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a nuestros ponentes y no cabe decirles pues que el auditorio es de ustedes. Bueno, muchas gracias, profe y auditorio, por decirlo así, si los que nos escuchen y nos ven en este momento. Como la profe lo mencionaba, pues mi nombre es Carlos Eduardo Carvajal Tangarife. Yo soy, como ella hacía pues una descripción y muchas gracias ahí por la presentación. Yo hago pues parte del pool y del equipo de profesionales del sistema de gestión integrado de la universidad. Sí, tengo pues digámoslo una tarea muy importante de estar al frente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Llevo pues un recorrido pues interesante en el desarrollo de actividades en el campo de la medicina, ¿sí? En especial de la medicina de emergencias y desastres y atención prehospitalaria. También, pues, digámoslo, en el procesos de seguridad y salud en el trabajo, pues, enfocados al fortalecimiento de los sistemas de gestión. Entonces, bienvenidos a este espacio donde trataremos, pues, de poder satisfacer algunas de sus necesidades y lo más importante de todo ello es como instaurar la duda o instaurar la inquietud referente, pues, a los procesos que queremos contemplar hoy. Quiero darle entonces el paso a mi compañero Daniel, también para que haga su presentación.
Bueno, no, muy buenas noches para todos. Mi nombre, como dijo pues, la profesora Daniel Cuartas Arboleda. Hago parte pues, de este equipo de seguridad y salud en el trabajo de Colegio Mayor hace ya cerca de 4 años, creciendo mucho en todo pues, las labores como tal y creciendo mucho a nivel personal. Con muchas expectativas, con muchas ganas como de compartirles esta información, con muchas ganas de que de pronto tengamos mucha participación y que cada uno de pronto se lleve algo de aquí, no solamente pues a nivel profesional, sino a nivel de conocimiento general, que lo que les vamos a decir hoy sea algo de construcción también para su vida y que sea un espacio más de compañero Carlos y yo de estar acá hablando, sino también de que sea como un conversatorio y que podamos, más allá de lo que podamos estar acá diciéndoles, abrir, digámoslo, también ese conocimiento con sus propias dudas o aportes que podamos hacer. Entonces, pues no sé, no siendo más, empezamos como con la presentación, ya que el tiempo es oro y es un poco corto. No sé si de pronto tenemos algo más, me indica, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, entrando en materia de lo que queremos conversar el día de hoy, me regala la siguiente, Daniel, por favor. Queremos hablar, pues, digamos, abordar algunos temas que son bastante importantes dentro de todo el componente evolutivo que ha tenido la seguridad y salud en el trabajo en términos de los desarrollos tecnológicos aplicados a impactar finalmente, digamos, una de las principales situaciones que nos generan incapacidades o ausentismos en los grupos laborales o en la fuerza activa laboral en el mundo, ¿cierto? Y una de ellas es el sistema o el aparato musculoesquelético, que ha venido generando una serie de condiciones importantes desde el concepto del manejo ergonómico y con ello, digámoslo, ha tenido una evolución en el desarrollo de actividades que van desde cómo la seguridad y salud en el trabajo ha permeado, ha traspasado y ha tenido también que evolucionar en ese proceso que es bastante interesante para nosotros. Entonces, dentro de nuestra agenda con ustedes, pues vemos que es amplia, pero revisaremos algunos elementos que juegan un papel fundamental en ese proceso evolutivo y en ese proceso que ha venido cada vez fortaleciéndose y cada vez demostrando que tiene un impacto significativo en el desarrollo del cuidado de la salud, porque finalmente, digámoslo, todo esto lo que hacemos es para el cuidado de la salud de nuestros colaboradores, evitar la accidentabilidad en las personas, disminuir esos tiempos de ausentismo y esas condiciones cómo nos van a impactar. Y entonces, nuestra agenda pues está encaminada dentro de cómo la seguridad y salud del trabajo ha venido generando esa evolución y esa evolución como ha traído, digámoslo, también unos desarrollos tecnológicos encaminados a el fortalecimiento. Entonces, el siguiente, Daniel. Muy bien, entonces nosotros dentro del universo de la seguridad y salud en el trabajo, queremos conversar al respecto de eso, o sea, cómo concibimos nosotros ese universo de SST que tenemos actualmente y futuro, ¿sí? Y cómo también, digamos, el pasado ha marcado de una manera significativa todo el desarrollo del proceso evolutivo, pasando pues finalmente, digámoslo, por grandes momentos que ha tenido el desarrollo tecnológico y también, digámoslo, sus momentos oscuros o en teoría, digámoslo, de ese regazo que se ha, de rezago, perdón, que se ha podido tener en términos de la seguridad y la salud en el trabajo. Siguiente, Daniel. ¿Sí? Entonces, es importante recordar, ya que estamos en materia de seguridad en el trabajo, que estemos en casa, en la universidad o en los diferentes salones, recordar que hay que tener unas medidas de seguridad y las medidas de seguridad que queremos invitarle en esta charla, pues es que en caso de alguna evacuación tener conocimiento de cuáles son mis rutas de escape, ¿cierto? Cómo tengo concebido mi plan de emergencias, cómo tengo concebido, digámoslo, de esos lugares seguros que yo puedo tener en casa. Siguiente, Daniel. Entonces, dentro de esas recomendaciones, digámoslo, dentro de las más importantes que debemos tener al momento de ejecutar o desarrollar alguna actividad, conservar la calma, juega un papel, digámoslo, fundamental en la evolución y desarrollo de nuestras actividades al momento de hacer un ejercicio de desplazamiento hacia un lugar seguro. Siguiente, Daniel. ¿Sí?
recuerde identificar las salidas de emergencia, ¿cierto? Recuerde finalmente que podemos estar en casa, digámoslo, en la comodidad de nuestra sala, de nuestra habitación, de nuestro estudio, en salón, en alguna oficina. Importantísimo, digámoslo, recalcar en ello las medidas de seguridad, y entre una de ellas es identifique, mantenga libres las vías de escape, las vías seguras que nos lleven finalmente, digámoslo, a ese lugar que hemos determinado como seguro. Siguiente. Evite llevar objetos que no guarden una relación importante en el ejercicio de nuestra evacuación, ¿sí? Entonces, desplácese con elementos que pueda tener, la llave, el teléfono, el dinero, elementos de identificación. Si tal vez de pronto tenemos una mochila de emergencias en casa que nos ayude a hacer frente a una situación de emergencia o de desastre, entonces es el momento en llevarla, pero pues evitar llevar objetos que obstaculicen la movilidad y retrasen esa evacuación que podamos entonces empezar a generar. Siguiente. Ayuda a personas con dificultades en la movilidad. Si bien, digámoslo, dentro de la inclusión de los programas y de los planes de gestión de riesgo de desastres, nosotros debemos contemplar a aquellas personas que tengan dificultades para movilizarse de una buena manera, de navegar por algunos espacios, personas que no oyentes, no parlantes, que tienen dificultades en su movilidad. Entonces, acordémonos que ellos también tienen, digámoslo, unas necesidades a las cuales debemos generarle esos satisfactores en términos de la seguridad humana. ¿Sí? Siguiente, Daniel. En caso de humo, ¿cierto? Una de las recomendaciones es entre ese espacio neutro del humo y el suelo, una de las acciones es desplazarnos a ras de piso. Y si hemos llegado a este momento, tal vez de pronto nuestro mecanismo, nuestro sistema de alerta temprana ha fallado, pero si de pronto, digámoslo, nos vemos convocados a desplazarnos, hágalo y busque refugio en un lugar seguro de su casa, de su oficina, del teatro, del lugar en el cual usted pueda encontrarse. Siguiente, Daniel. Evite devolverse, ¿cierto? Frente a toda costa, a no ser, digamos, lo que existe una condición importante en la cual debamos ayudar a una persona que tenga dificultades para la movilidad. Hoy tenemos nuestros amigos animales en casa, el perro, el gato, el hámster, sí, el lorito, ¿cierto? Que esperamos pues de que no tengan, digámoslo, este tipo de fauna y flora en especial, digamos, la fauna en nuestras casas, pero pues, digámoslo, también entender que merecen una atención importante pues las personas y los animales en el momento del ejercicio de una evacuación. ¿Sí? Siguiente, Daniel. Siga las señales de evacuación. Tal vez de pronto en casa no tengamos una señalización, tal vez de pronto no tengamos una información visual, pero es importante entender y dar a conocer a la familia los lugares por los cuales vamos a desplazarnos, los sitios seguros, y la invitación que si no tenemos estas condiciones, pues podamos generar o implementar estas acciones con el ánimo de estar siempre seguros y dar la posibilidad de seguridad a otras personas que se encuentren en mi casa, en mi oficina o en el lugar de trabajo. ¿Sí? Siguiente, Daniel. Tenga en cuenta las recomendaciones preventivas, ¿cierto? Juegan, digámoslo, un papel fundamental, ¿cierto? Que sean a través de audio, de videos, mixtas, ¿sí? Que alguien nos está dando una indicación de cómo movilizarnos y hacia dónde debemos movilizarnos. Entonces, esto juega un papel importante, pues, en el desarrollo de nuestra ponencia en la noche de hoy. Siguiente, Daniel. Y por último, pues reúnase con las personas, ¿cierto? Reúnase en un espacio que usted haya determinado como seguro, reúnase en un lugar que usted haya considerado que cumple con condiciones de no ofrecer mayor riesgo en el cual, digamos, usted se encontraba. Entonces, estas son nuestras recomendaciones para la noche de hoy, para que nos sumerjamos un poco entonces en ese proceso evolutivo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y ese proceso evolutivo pues ha marcado unos hitos importantes de los cuales de pronto queremos conversar hoy. ¿Cómo es ese proceso, esos cambios desde los egipcios de 4000 años antes de Cristo, cuando entendíamos el concepto de la seguridad y salud en el trabajo tal vez de la manera como podemos ver en la gráfica, ¿cierto? Con condiciones que en su momento pudieron haberse representado de manera rudimentaria, condiciones de donde surgieron conceptos que hoy por hoy siguen activos, el dispositivo intrauterino, uno de ellos que en el antiguo egipcio fue concebido por las mujeres, procedimientos de tanatopraxia para la extracción, en este caso del cerebro a través de la nariz, conservación de órganos, procedimientos de trabajo en alturas, ¿sí? Hoy tenemos una nueva normativa vigente, 4272, que convoca a hacer un trabajo seguro en alturas. Los egipcios ya lo habían concebido, desarrollaron arneses, desarrollaron andamiajes, desarrollaron condiciones que permitían a que las personas pudiesen tener un comportamiento seguro en las construcciones en alturas, dentro de otros mecanismos y artefactos que pudiesen haber desarrollado. En la protección de los trabajadores a través del código de Hammurabi,
donde aquellas personas que tenían situaciones o condiciones de que sus trabajadores se enfermaban, pues debían indemnizar al patrono, finalmente, digámoslo, como una condición recíproca, ¿sí? Los profesionales o los zapateros o los orfebres que empezaron a desarrollar una serie o un grupo de enfermedades que empezaron a identificarse en Grecia, y esto dio lugar a el desarrollo de dispositivos respiratorios generados con vejigas, con intestinos de algunos animales, para proteger las vías respiratorias de esos trabajadores, ¿sí? Durante el año más o menos de 460 a 370 antes de Cristo, pues el padre de la medicina de Hipócrates, dentro de varios compendios y varias condiciones y definiciones, pues tuvo en cuenta la intoxicación por plomo en aquellos procesos alquímicos que se generaban en su momento, que dio pues cabida finalmente, digámoslo, a esa relación enfermedad, ¿sí? Y así finalmente, digámoslo, empezamos a mirar una serie de despliegue importante en ese proceso evolutivo, ¿cierto? Para Celso, pues digámoslo, sobre las enfermedades causadas por los metales, dando la generación, digámoslo, de un elemento fundamental en la contaminación química, la dosis 50, ¿sabes? Esa dosis letal, de cómo la comida, la bebida, la exposición a ciertos elementos, pues generaba una condición que pudiese ser medicina o pudiese ser enfermedad, dependiendo finalmente, digámoslo, de la cantidad o de la concentración, ¿sí? Hasta llegar finalmente, digámoslo, en la seguridad y salud del trabajo, con una persona, Bernardo Ramazzini, considerado pues un padre de la medicina, del trabajo, donde estudió, pues, digamos, los comportamientos importantes dentro del contexto de la seguridad humana y dentro del contexto ocupacional. La revolución industrial, pues, trajo cambios consigo bastante importantes, ¿sí? En esos, digámoslo, condiciones que venían gestándose desde épocas antiguas, el invento de la rueda, de la palanca, el descubrimiento, digámoslo, de ese tipo de artefactos que nos dan la oportunidad o la posibilidad de poder generar hoy múltiples condiciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de lesiones. Y tenemos entonces en este caso un elemento fundamental, un elemento rector, que es la Organización Internacional del Trabajo. Como organización, pues nos ayuda a preocuparnos del trabajo a nivel mundial y internacional y adoptar condiciones especiales y necesarias para Colombia, como uno de los países que viene en ese proceso evolutivo de fortalecer los sistemas de cuidado para las personas y generar espacios seguros y saludables, ¿sí? Entonces es importante. Siguiente, Daniel. En Colombia, pues Colombia tampoco se quedó atrás, y Colombia marca unos hitos, digámoslo, muy importantes con el padre de la medicina en Colombia, digámoslo, más que de la medicina de la seguridad y salud del trabajo, el general Rafael Uribe, sí, por allá en el año de 1915, digámoslo, marcó un hito importante en el desarrollo del cuidado de nuestros trabajadores, ¿cierto? Allí, digamos, lo empezaron a generarse en políticas en 1918, con condiciones desde el esclavismo, donde finalmente las personas no podían trabajar de las minas, en especial, a más de 40 kilómetros. O sea, las personas tenían que vivir cercanas o tenían que ser contratadas, porque esto de una u otra manera se convirtió en una especie de esclavizar al trabajador de las minas, a convocarlo a vivir en la mina para poder evitar ese desplazamiento de 40 kilómetros. Entonces, leyes que empezaron a salir en 1918 del cuidado de los colaboradores. Y así, dentro de ese proceso evolutivo del cuidado de la salud del trabajador, donde empezó a legislarse desde la Segunda Guerra Mundial en el cuidado de la salud del colaborador en las fábricas, no en la guerra propiamente, sino en las fábricas, sí, como una fuerza activa, pero que Colombia, digámoslo, también adopta situaciones importantes o similares, ¿sí? La creación del seguro social, un elemento fundamental, producto de que manejaba pensión, salud y riesgos laborales, ¿sí? Procesos desde la medicina laboral en el año de 1948-49, consensos nacionales e internacionales, y se marca un hito importante en el año de 1983, donde se genera el Plan de Salud Ocupacional. Y ese Plan de Salud Ocupacional da la puerta de entrada a la protección del trabajador, elementos de protección, jornadas de trabajo, indemnizaciones, asegurabilidad, y así sucesivamente pues empieza a generarse y a marcar hitos históricos dentro del desarrollo de la seguridad y salud del trabajo, hasta llegar al año 2015, ¿sí? Y damos un salto, digámoslo, importante. Cuando hablamos en el año 2015 se genera el sistema de la seguridad y salud en el trabajo a través de, ya pasó de ser un programa a gestarse bajo una estrategia de sistema que nos da la posibilidad de ser transversales a la organización y de generar o de gestar actividades no como programa, no como esa oficina que se tenía por allá oculta, sino una oficina más visible, una fuerza de tarea más visible que daba la oportunidad de que ese trabajador y ese colaborador
que tenemos hoy por hoy, pues tenga unas condiciones adecuadas para el desarrollo o la ejecución de su trabajo. Entonces, este contexto histórico nos pone, digámoslo, en la medida de pensar y que viene finalmente, digámoslo, para la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, Daniel. ¿Sí? Quiero entonces darle paso a Daniel en este siguiente bloquecito de la exposición para que conversemos un poco sobre qué es el sistema y cómo este sistema, digámoslo, viene en ese proceso evolutivo, en ese proceso de transformación permanente para el cuidado de la salud de nuestra salud y la salud de nuestros colaboradores y en especial el cuidado ergonómico. Bueno, discúlpeme aquí que tengo que hacer el cambio para poder activar el micrófono porque estamos pues en una misma oficina, entonces se puede filtrar el sonido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, como le decía Carlos, entonces, ¿qué es ese proceso de seguridad y salud en el trabajo o qué es el sistema de gestión? Que, digámoslo, Carlos nos mencionaba ahorita que a partir de 2012, 2015 se empieza a construir en nuestro país y que empieza, digámoslo, a dejar de ser ese programa de salud ocupacional que tenían por allá, digámoslo, las empresas en un documento simplemente para cumplir y por cumplir y que pues no generaba mayor cambio en la accidentalidad de los trabajadores y simplemente el trabajador se veía como una pieza más de ese engranaje y que pues podría ser fácilmente reemplazado antes si se accidentaba o si no, ¿cierto? No se buscaba tanto ese bienestar. Entonces, a partir de 2012 con el de 2012-2015 con el decreto 1072, entonces crean un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 4 pilares o en un sistema de mejora continua. Ese sistema de mejora continua está basado pues en 4 pilares, en el planear, hacer, verificar y actuar, o en el ciclo PHVA, en el cual entonces tenemos varias etapas de implementación del sistema como tal, y si así se quiere, pues mejoramiento continuo, o así se quiere, o si así, pues digámoslo, se sigue disciplinadamente un mejoramiento continuo. Entonces, en el primer paso, digámoslo, un resumen grande de un sistema como tal, entonces en el planear lo que podríamos relatar o mirar o hacer es autoevaluarnos versus la norma, ¿cierto? Versus ese decreto 1072 y la resolución 0312 de 2019 que nos dicta los requisitos mínimos a cumplir en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos autoevaluamos, o la empresa o la institución como tal se evalúa o autoevalúa con respecto a la norma como tal, y nos planteamos qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo, o qué estamos cumpliendo a medias. En un segundo paso, en el hacer, entonces lo que vamos a hacer es planes de acción. ¿Para qué? Desarrollar planes de acción para cumplir lo que no estamos cumpliendo, terminar de cumplir lo que cumplimos a medias y mejorar lo que estamos cumpliendo ya de por sí. En el verificar, entonces verificamos qué tan efectivos han sido esos planes de acción, si en realidad me están llevando hacia el objetivo que quiero, si en realidad han sido eficientes y han sido más eficientes los que ya me cumplían, y evalúo todos estos planes para en el cuarto paso, en el actuar, pues entonces tomo decisiones desde la alta dirección y pasando pues por todas las áreas, ¿cierto? Y obviamente con seguridad y salud, tomando decisiones sobre esos planes de acción, cuáles dejo, cuáles mejoro o cuáles definitivamente cambio, ¿cierto? Entonces, como nos dice ahí, como lo que hemos visto, eso más allá de todo es una disciplina, ¿cierto? Disciplina que, digamos, lo que está enfocada a evitar que hayan enfermedades laborales, lesiones, accidentes laborales, ¿bajo qué? Bajo un modelo de prevención y protección de los trabajadores como tal. Si sabemos, entonces, si vemos más allá de esto, también pues podríamos involucrar, si estamos involucrando a los trabajadores, pues estamos también involucrando a todo el sistema como tal, ¿cierto? A toda la producción como tal de una empresa o de una institución, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, si una pieza o 2 piezas pues llegan a faltar, pues perdóneme que le diga piezas a los trabajadores, pues entonces tendríamos que reemplazarlo o forzar más a las otras personas a que hagan ese mismo proceso, o traer otra persona y entrenarla, y eso en el proceso como tal cuesta errores y también cuesta dinero. Entonces, por eso es tan importante tener claro
todo este sistema de gestión, no solamente por el cumplimiento legal, no hablemos de multas ni nada de esto que no nos, digámoslo, no nos compete en este momento, sino que verlo desde que el trabajador es una parte fundamental de la industria como tal y que reemplazarlo no es tan fácil y forzar a que estos procesos se hagan de otra manera o con otras personas es bastante dispendioso, no solamente en tiempo, o sea, pérdidas en producción, sino también pérdidas económicas por capacitaciones y demás, y errores que se puedan cometer. Por eso es la importancia entonces de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, entonces vámonos y ubiquémonos en el tiempo de hoy, ¿cierto? Ya Carlos nos explicó cómo veníamos en ese orden del tiempo y en ese cronograma del tiempo desde por los egipcios hasta el día de hoy, pero hoy entonces miremos en qué estamos, el hoy, en qué nos ubicamos y hacia dónde nos queremos proyectar, que más adelante pues Carlos y mi persona también tenemos otra información sobre esto, pero ahora normativamente ya nos estamos proyectando. Nos estamos proyectando desde este año 2022 hacia el año 2031, ¿cierto? Entonces se encierra un ciclo o un plan por allá que tenía el gobierno de seguridad y salud, que se cerraba hasta el año pasado y se abre uno nuevo, con nuevas expectativas, nuevos objetivos. Tiene 7 líneas, está basado normado en la resolución 3077 de 2022, ¿cierto? Estamos fresquitos en esto. Tiene 7 líneas, digamos lo que las que nos vamos a enfocar más en esta charla como tal y en esta cátedra, va a ser en esa línea 6, que nos dice fortalecer la investigación, desarrollo e innovación de los riesgos laborales. Así como entonces va evolucionando todo la industria como tal, digamos lo que nos estamos metiendo ya en otros cuentos y que que esta pandemia nos hizo acelerar muchas cosas que quizás no lo veíamos por allá muy, muy lejos y nos hizo acelerarlas, pues entonces también así tenemos que acelerar ese pensamiento y esa protección que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces por eso nos dicen en estos 3 puntos de esta línea, nos dice que debemos impulsar la investigación y el desarrollo de productos e innovación en seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo debe evolucionar o tiene que evolucionar o tiende a evolucionar conjuntamente con la evolución de tareas y labores y la evolución de la industria y cómo realiza esas labores, desde dónde las realiza y cómo se potencializa para hacerlo mejor. Entonces, seguridad y salud es esa parte, digámoslo, ese ítem que está pegado ahí para que podamos tener en cuenta y innovar junto a ellos. Informar a los actores del sistema general de riesgos laborales y a la comunidad en general los avances en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, comunicación como tal, e innovar en productos técnicos para el control y gestión de los riesgos laborales. Que entonces ya Carlos nos va a ampliar mucho más esto y vamos entonces a meternos ya en esto de la innovación como tal y lo que viene y lo que estamos realizando y desarrollando en este momento. Entonces, Carlos nos va a dar la introducción o a la introducción a este tema y nos va a explicar cómo está relacionado la seguridad y salud en el trabajo con la bioingeniería como tal. Discúlpenme por acá que voy a apagar mi micrófono porque se vería un eco horrible. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de este desarrollo de la biotecnología, pues vienen generándose nuevas etapas y procesos evolutivos, procesos que han llevado a sistematizar procesos, han llevado a la consecución, digámoslo, de nuevas herramientas, a incursionar en otros ambientes donde no se consideraba que la seguridad y salud tuviera, digámoslo, cabida o tuviera, digámoslo, un punto importante. Y en ellos es el desarrollo de nuevas tecnologías. Y el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías hacia la seguridad y salud en el trabajo nos ha llevado a hablar, por ejemplo, del Internet de las cosas. El Internet de las cosas o el Internet of Things nos han llevado a pensar dentro de procesos como el BNCONS, ¿sí? Que permite monitorear a los trabajadores en tiempo real. ¿Sí? Si bien, digámoslo, en Colombia, algo llamativo que ingresa por allá más o menos entre los 80 y los 90, que se denominaba LoJack,
que era un proceso que monitorizaba los vehículos en tiempo real, un sistema de GPS antirrobo, pues también fue el punto de partida para poder empezar a entender cómo hacía monitoría yo de los diferentes trabajadores en los diferentes espacios laborales, ¿sí? Si bien, digámoslo, el proceso de una obra de construcción donde se hacen unas bases o unas pilas, se pactan muertos, lastimosamente, donde personas que están allí en estos espacios confinados mueren, sofocación y otro tipo de condiciones, pues esto ha llevado, digámoslo, al desarrollo de los bitcoins, que a través de tabletas, de smartphones, a través, digámoslo, de ese proceso de inteligencia artificial que manejamos hoy por hoy, o el Internet de las cosas, pues al desarrollo de elementos que tengan condiciones o características que permitan mirar distancias, y lo vemos tal vez en nuestros celulares, en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestras relojes, que ya no son relojes sino monitores, que nos permiten finalmente, digámoslo, tener odómetros, que cuánto tiempo camina una persona, calcular las kilocalorías y demás elementos o artilugios que hoy por hoy tenemos. Entonces esto ha llevado a la integración de diferentes elementos, y dentro de esa gran información que se maneja a través de redes de Wi-Fi, 3G y demás, como en tiempo real, en monitoría, a través de una oficina de seguridad en el trabajo, a través de un sistema en la prevención de enfermedades y de accidentes laborales, el trabajador se le monitoriza para identificar si tiene su casco puesto. Los japoneses han evolucionado a tal momento en el cual han desarrollado guantes, que estos guantes, digámoslo, son compatibles con un martillo, con un martillo neumático o un taladro, y que si el trabajador no los tiene puestos, el rotomartillo o el taladro no se acciona, ¿cierto? En especial, digámoslo, en herramientas eléctricas o que son manipuladas a través de aire o automáticos o semiautomáticos. Y así con el casco, y así con otro tipo de elementos. Elementos, digámoslo, que a nivel de la salud, en especial en el personal que maneja elementos radiológicos, que tienen sistemas de monitoría para identificar cuánto tiempo estuvo expuesto a la radiación y así generar unas condiciones de vacaciones, de alimentación, de descanso, para poder empezar a desarrollarlo. Entonces estos elementos rastrean al trabajador en grandes campos o en actividades de alto riesgo, tareas de alto riesgo, que generan tal vez de pronto pérdidas humanas, y entonces este rastreo nos ha llevado a la posibilidad de poder localizar el trabajador en tiempo real, en grandes extensiones. El uso tal vez de pronto de zapatos para contabilizar el tiempo en el que el trabajador estuvo caminando, cuántas kilocalorías gastó, cuánto impacto pudo haber sufrido de una caída de un elemento. Y así, digámoslo, el Internet de las cosas hoy por hoy juega un papel fundamental en el desarrollo evolutivo de la seguridad de nuestros colaboradores, al operar una herramienta, al operar un equipo, al manipular una máquina. Entonces pasamos desde diferentes elementos como el código QR, la realidad aumentada, que ha llevado finalmente a que nosotros podamos concebir a otro nivel la seguridad y salud en el trabajo. Ya no, tal vez de pronto era esa condición de que el operario dependía de un supervisor, dependía de unas calificaciones para poder seguir operando. Ya es información en tiempo real, ¿sí? Información en tiempo real, y quiero traer de pronto la cuña al momento de cómo manejó Medellín la pandemia. Fue un ejemplo, diría yo, que a nivel de las Américas, donde a través de la inteligencia artificial pudo controlarse y hacer contención de la emergencia sanitaria vivida por el COVID-19 en Colombia. Entonces, este tipo de condiciones o situaciones del Internet de las cosas juega un papel fundamental hoy por hoy en el desarrollo evolutivo de la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente idea. ¿Sí? Otra situación importante, digamos, lo que queremos hablar y que Daniel nos irá a contar, es qué pasa con la maquinaria amarilla, ¿cierto? ¿Qué pasa con las volquetas? ¿Qué pasa con los cargadores? Entonces, es aquí, digámoslo, un elemento bastante importante que debemos empezar a reconocer y trabajar en aras de ese proceso que queremos mirar acá. Entonces, hay unas alertas bastante importantes que también se generan. Daniel. Listo, y pues dígamelo, qué pena ahí estar pasándolo así, pero tengo pues que hacerlo de esta manera. Sí, digámoslo que la maquinaria amarilla como tal hemos tenido digámoslo, problema entre comillas antes de estar como toda esta parte de la Internet de las cosas y todo esto, como Carlos lo decía, ¿cierto? Y es que teníamos diferentes clases de accidentes por atropellamiento en diferentes obras, no solamente al peatón como tal, sino también choques o inclusive atropellamientos de gran maquinaria amarilla con, digamos, otros vehículos que circulaban por el lugar.
Para eso entonces nosotros, bueno, la industria como tal, de seguridad y salud en el trabajo, en acompañamiento con esa bioingeniería, entonces ingenian o crean digamos, unas unidades de control, ¿cierto? Como tipo radares o antenas que se ubican en el vehículo como tal y que, digamos, lo que censan otros elementos o tarjetas que tenemos entonces con las personas y todos los elementos que tenemos alrededor, generando entonces, digámoslo, en esa parte del vehículo como tal de carga, que su visibilidad se dificulta un poco, genera entonces que al conductor de ese o al tripulante de ese vehículo pueda entonces generarle unas señales no solamente auditivas sino visuales, que hay una persona que se está acercando o que hay una persona que está cerca de este vehículo y que puede ser impactado por el mismo. Por esto entonces, digamos que la persona como tal o el conductor puede estar entonces en un constante monitoreo en segundo plano de lo que pasa alrededor y desarrollar su actividad normal en la maquinaria amarilla. Bueno, listo. Entonces aquí estamos mirando algo bastante llamativo en la industria, ¿cierto? Miramos estos personajes asiáticos, ¿cierto? Y desarrollan algo que le dicen como los exoesqueletos, o lo nombran exoesqueletos, ¿cierto? Esos exoesqueletos nos ayudan a mantener esas posturas prolongadas y nos ayudan a soportar un peso de una forma más cómoda, ¿cierto? Para desarrollar todas estas actividades manuales de carga y digámoslo, transporte de esa misma, reduciendo el esfuerzo en un 60% de lo que generalmente podríamos utilizar si no tuviéramos este recurso, ¿cierto? Reduciendo entonces, por ejemplo, nos dicen acá, un objeto de 40 kilogramos lo podríamos estar pesando como si pesara solamente 24 kilogramos. ¿Corrigiendo qué? Corrigiendo posturas, corrigiendo también, digámoslo, ese esfuerzo que generalmente todos, creo que los que ya tenemos una edad de 30 para arriba, tenemos unos dolorcitos por acá, lumbares, pues entonces con este dispositivo, más estas personas que van a estar todo el día en esta función, pues vamos a tener entonces una corrección de postura que nos va a ayudar no solamente a agilizar el trabajo, sino a mejorar nuestra parte funcional y esos dolorcitos que ya nos aparecen de pronto muchos ya no los van a tener las futuras generaciones, ya que van a tener estos dispositivos exoesqueletos, una alternativa muy llamativa para este tipo de actividades que tienen escasas oportunidades de pronto de que alguien entre con innovaciones para este sector y que puede que nos ayude en gran manera a que en un futuro tengamos ya desaparecidas unas lesiones que hoy por hoy son tan comunes en el día a día y en las tareas y accidentes y enfermedades laborales que reportamos. Listo. Entonces seguimos entonces con simuladores. Ahorita vamos a mirar un poco más de esto, ¿cierto? Hay simuladores de maquinaria pesada, ¿cierto? También de trabajos en alturas, también tenemos simuladores, digamos, lo que aumentan o nos simulan la realidad como tal en industrias, donde el trabajador se le entrena simplemente utilizando ese simulador sin arriesgar su propia vida, sin arriesgar la vida de los demás y simplemente haciéndolo como un juego en el cual va desarrollando diferentes actividades que normalmente va a desarrollar en su labor y va calificando el sistema como tal, si son buenas o no son buenas esas acciones que toma o esas decisiones que toma. Entonces, digamos lo que en un momento, o el primer momento que se empezó a realizar o a desarrollar estos simuladores o estas actividades de simulación sería por allá en la aviación, donde pues obviamente a una persona a la cual no tenía experiencia no iban pues ya digámoslo a ponerlo a tripular un avión, ni mucho menos a manejarlo, y pues con esta simulación lo que alcanzaban eran un aprendizaje rico en conocimientos y a su vez en práctica, ya que pues es una realidad virtual que realiza. Pues entonces esta se pasa ahora, digámoslo, a las labores diarias
de la industria como tal, ¿cierto? Y también unos diseños que analizan un 360 de todas las, digámoslo, capacitaciones y todo esto en cuanto a manejo de herramientas, en cuanto a manejo de vehículos, en cuanto a inclusive tareas de alto riesgo que ahorita vamos a verlas muy rápidamente en espacios confinados, alturas, manejo de andamios, todo esto. Entonces es una gran alternativa para el entrenamiento de las personas y que una vez, pues, digamos, lo firmen sus contratos y estén correctamente apoyados o afiliados a todo lo que tenga que ver con el sistema de la seguridad social, pues tengamos entonces esa semana o esos días de adaptación al trabajo bajo esta simulación y tengamos una persona que de por sí ya esté viviendo, digámoslo, lo que va a realizar y que vaya corrigiendo esos errores que pueda tener. Es muy importante esto que vemos a continuación, ¿cierto? Y son estos códigos QR o estas manillas con QR, ¿cierto? Para todos sería ideal tenerlos. No sé si de pronto han visto en el ejército, los soldados tienen unas especies como de cadenas con una información relacionada con ellos mismos, por si pues obviamente ocurre algún accidente en la guerra, pero pues nosotros lo tenemos también acá con estos códigos QR en estas manillas, ¿cierto? Donde digamos lo que tiene información importante acerca de nuestros nombres, números de teléfono, de contactos que podamos tener en caso de un accidente, de pronto qué medicamentos tomamos, si tengo algún tipo de alergia, tipo de sangre, todo esto, y lo hacemos a través de ese código QR. Hoy en día, pues digamos lo que la tecnología de los celulares, los teléfonos celulares nos lleva a, digamos lo que la información que está dentro de él, protegerla mucho más. Entonces, en el momento de tener un accidente, en la gran mayoría de las ocasiones las personas tienen su teléfono bloqueado, no tienen acceso de pronto al teléfono de un familiar, y con esta opción pues podríamos tener mejor seguridad de nuestros datos, porque podríamos poner los datos que de verdad interesan en ese momento de un accidente, que no tengamos cómo responder por nuestros propios medios y que alguien nos pueda ayudar y nos pueda inclusive salvar nuestras vidas con esta información, que no tiene que ser información más allá o detallada de lo que necesitemos en el momento. Tenemos entonces, como Carlos ahorita nos hablaba, estos relojes que más que relojes son monitores, ¿cierto? En los cuales no solamente, pues, digamos, lo podemos saber si la persona está utilizando sus elementos de protección personal, sino también nos va a dar datos de su sistema como tal, cómo se encuentra, ¿cierto? Datos como temperaturas, pulso, nivel de radiación solar, ¿cierto? ¿Para qué utilizar esto? Digámoslo así, en el momento si ocurre, yo no lo quiero, un accidente, saber en qué estado se encuentra esta persona, si está inconsciente o algo, pues saber previamente cómo estaba funcionando todos sus sistemas cardíaco, respiratorio y todo esto, para poder hacer, digámoslo, diferencia en una intervención, ya que esta información nos ayuda a tener mucho más rapidez en los datos y mucha más rapidez en la intervención. Por eso entonces es importante y es una innovación muy grande, no solamente el monitoreo como tal del uso de los equipos de protección personal, sino también el monitoreo como tal del trabajador. Inclusive cuando de pronto el trabajador tenga alguna deficiencia por enfermedad, no esté en condiciones de desarrollar el trabajo, el mismo reloj o el mismo sistema como tal que recibe la información de este reloj nos va a dar esa información, a la cual pues nos permite decir al trabajador suspenda actividades porque usted no se encuentra en las condiciones óptimas para desarrollarlo. Los drones tan famosos pues en todo el mundo y que han sido pues el boom de los últimos tiempos, pues entonces también se han metido en este mundo de la seguridad y salud del trabajo y de todo, y la seguridad como tal, ¿cierto? Como ambulancias. La idea es que el dron, que la ambulancia ya no venga vía carretera con la sirena y esquivando los otros vehículos, sino que ya venga por el aire, como un dron.
equipadas, por ejemplo, con desfibriladores para personas que tengan accidentes cardiovasculares, pues con esto podrían dar esa ayuda a estas personas y de una u otra manera entonces ir en búsqueda como un primer respondiente para dar mayor información sobre el estado de la persona, de pronto conectándola a diferentes sensores que nos puedan decir si la persona está inconsciente, si está pasando por un accidente cardiovascular o está pasando por un accidente respiratorio, o que nos dé mayor información de una persona que finalmente por sí misma no nos la puede dar porque estará inconsciente o está en un estado de shock que no nos pueda responder en esos accidentes. Eficacia en el tiempo de respuesta con estos drones garantizada. Además de esto, pues equipados con alta tecnología que nos va a ayudar a salvar vidas que finalmente tenemos en manos en esos momentos. Esta tecnología como tal en los vehículos es algo que se viene desarrollando ya desde hace varios rato. Carlos, me corrige, por Rolls Royce, por Volvo. Volvo es el primer desarrollador de esta tecnología, ¿cierto? En la cual, digamos, lo que el conductor en su normal conducción puede ocurrirle microsueños como tal. Y se generan accidentes mortales, pues todos hemos visto en noticias y todo esto como estos microsueños han generado verdaderas tragedias. Pues Volvo entonces implementa, y ya hay varios desarrollos, esta tecnología que lo que nos ayuda, digámoslo, entonces cuando detecta que de pronto el carro está teniendo movimientos que no son normales o que en realidad los ojos de la persona están cerrándose por un microsueño, inmediatamente emerge un sonido, ¿cierto?, duro, ¿cierto?, para despertar al conductor y para ponerlo en alerta. También entonces tenemos otras tecnologías asociadas a esto, con sensores que nos permiten, por ejemplo, si hay una distancia demasiado corta con el vehículo de enfrente, los pita, e inclusive en algunos vehículos activan los frenos de emergencia para evitar las colisiones o para evitar que la colisión sea menor. En otro desarrollo que ya lo estamos viendo, es que es muy común en las marcas de autos colombianos, son los sensores de los costados. Todos los vehículos tienen puntos ciegos y en los retrovisores y todo esto alumbra cuando un vehículo o una persona está en esos puntos ciegos. Entonces toda esta tecnología es dada para que ayudar al conductor y mejorar la seguridad y disminuir accidentes de tránsito. Bueno, ahora pasando entonces a la parte biomédica, simuladores o simulación, lo que hablábamos ahorita. Entonces, para la medicina es muy importante y es un paso muy grande esta simulación, ya que evita que estudiantes y otro personal que de pronto esté haciendo estudios en algo tenga que ir para una morgue o hacer experimentos con animales o con otros seres humanos, sino que lo podamos hacer en un cuerpo humano virtual, ¿cierto? Entonces con esto podemos realizar mediciones o diagnósticos, o el personal médico pueden realizar mediciones o diagnósticos de una forma precisa sin necesidad de involucrar a otro ser vivo, simplemente en la realidad virtual. El primero, desde muchos, vamos a ver aquí dos equipos de realidad virtual y simuladores biomédicos que son bastante interesantes. Es el construido por una marca llamada Harvey, que es un simulador de un paciente cardiopulmonar, donde entonces el simulador recrea una enfermedad cardíaca, simplemente pues digámoslo activando un botón o programándolo para que varíen el pulso, varíe la presión, o simplemente simule todo un accidente cardiovascular en el cual pues el personal médico va a poder realizar diferentes labores y con medio del tutor puede ir mirando qué fallas va teniendo y qué debe corregir o qué debe corregir inmediatamente, y poniéndose en la realidad de que en ese momento está atendiendo a una persona y que es la vida de esa persona la que depende de las decisiones que tome.
Entonces es una gran alternativa para este tipo de eventos que pueden ocasionar la muerte de una persona. Anatomash es una tabla, una tableta de tamaño real de una persona, ¿cierto? Como lo vemos ahí en la fotografía. Describe todo el sistema de una persona. Es un ser humano metido en una tableta de tamaño real, mide el tamaño de una persona, en la cual podemos programar, por ejemplo, si queremos ver solamente el sistema nervioso del cuerpo humano, pues entonces se quitan las capas de piel, de huesos, músculos, y simplemente vamos a mirar todo el desarrollo del sistema nervioso, qué puede ocurrir cuando hay deficiencias en el mismo, y también podemos inclusive hacer operaciones o procedimientos quirúrgicos en esta, y es una herramienta la cual pues digamos lo que es muy completa y es de las más completas que hay en este momento en el desarrollo, en la cual el personal médico y la biomedicina como tal nos genera un avance gigantesco para esas digámoslo, como estudios que puedan hacer los diferentes el personal médico como tal y personal especializado, y que puedan también darle de manera didáctica a las personas, digamos, la explicación de cómo evolucionan las diferentes enfermedades o cómo se degeneran diferentes patologías en su cuerpo, cómo degenera su cuerpo. ¿Para qué? Para llevar no solamente al estudio de los profesionales de la salud, sino también al cuidado de las personas, y que vea reflejado en esa tableta de forma real, digamos de tamaño real, qué puede ocasionar si no sigue de pronto, digámoslo así, un buen hábito en su vida. Ahora, una evolución cercana o una evolución que nos tocó en estos 3 años que llevamos fue lo que ocurrió con el SARS-CoV-2 llamado COVID-19, en el cual pues vimos mediante realidad virtual en algunas recreaciones cómo el virus se podía diseminar sobre otras, dispersar, muchas gracias, Carlos, sobre otras personas, y de qué manera es que se reproducía y cuál fue al punto que llegamos, digámoslo, todos de estar protegidos mediante distanciamiento social, mediante el uso de mascarillas, el lavado de manos, el alcohol, bueno, todo esto, entonces lo podríamos reproducir en ese momento por esa realidad virtual, como lo dijo Carlos, muy bien manejada en la ciudad de Medellín, y con ayuda de esto pudimos también ser pioneros en esa, como en ese diferenciamiento con otras ciudades, de saber qué hacer y cómo hacerlo. Hoy por hoy, entonces, nos traen y nos innovan de esta manera con esta nueva mascarilla, que no solamente, como lo ven aquí, la chica pues puede tomar su café tranquilamente, sino que esta mascarilla tiene muchas cosas especiales. Primero, como lo ven, tiene una forma transparente que nos permite gestualizar, ¿cierto? Con las otras personas, definirlos con gestos. Tiene una mascarilla y no es rígida, sino que digamos, lo que se pega a nuestra cara y a nuestros gestos, sino que lo más, digamos, lo innovador de esto es que esta se comunica con el celular que tengamos, ¿cierto? Y nos va a generar, digamos, alertas cuando estamos, digámoslo, contagiados por COVID, nos dice que estamos contagiados por COVID, sino que también cuando otra persona se nos acerca y está contagiada con COVID, también nos genera alertas. Vamos a ver un breve video de esto para seguir entonces con lo otro. Me disculpan acá que se demore un poquito. Eso es una de las innovaciones que tenemos más cercanas a lo que tenemos de COVID-19 y SARS-CoV-2, que fue lo que generó. Discúlpenme un momentico, perdónenme que es un poco lento este proceso.
Bueno, sí, entonces por cuestión de tiempo, pues ya estamos un poquito cogidos del tiempo, vamos, entonces es como un abrebocas, los invitamos para que pronto puedan averiguar más de esta innovación tan cercana que tenemos. Voy a correr un poquito porque el tiempo ya nos apremia, no sé si de pronto la parte de... Ok. ¿Me escuchan o estamos...? Sí, te estamos Sí, escuchando. muy bien. Ok, listo. Entonces, por acá que se me atrasó esta. Listo. Entonces vamos, de pronto si me pueden regalar un momentico más, sé que estamos cogidos de tiempo, pero pues la información es mucha. Vamos pasando entonces también a otras historias. ¿No están viendo la presentación? Déjenme. Ahora sí. Entonces, vamos como de pronto un poquito con esa evolución que hemos tenido con dos historias, digámoslo, muy particulares sobre la seguridad y salud en el trabajo y como tal las cosas como se realizaban antes y cómo las realizamos ahora, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen canarios en una mina de carbón. Pues sí, señoras y señores, esa actividad se realizaba, si todos pues digamos lo tenemos como idea de una actividad de mina de carbono, de extracción de carbón, pues las personas tienen que entrar en unos socavones, digámoslo, con una sola entrada, con un espacio confinado, en el cual se liberan gases y vapores nocivos para el ser humano, pero que son imperceptibles para el mismo. Entonces por allá, cuando empezaron con estas actividades como tal mineras, lo que hacían era que entraban con un canario y inmediatamente el canario se revoloteaba o se moría, pues entonces inmediatamente los mineros salían corriendo hacia el exterior porque había presencia de estos gases mortales para el ser humano. Esa fue la primera evolución que ellos tuvieron, el primer mecanismo para detección de gases como tal. Después entonces, si vemos aquí en la fotografía, al ver pues que el canario se moría y que digamos, era una de las herramientas que tenían, pues para que fuera más duradera y para conservar la vida del animalito, se inventaron estas cajas, que serían, lo denominaron como los resucitadores de canarios, en los cuales entonces era una caja con vidrios a los lados y una rueda al frente que permitía abrir o cerrar orificios, y arriba donde va teniendo este señor esta palanquita, en realidad era un tanque de oxígeno con aire o de aire como tal. Entonces entraban con él e inmediatamente el canario empezaba a revolotear, pues cerraban la escotilla para que no ingresara más gas y inmediatamente se abría este tanquecito para que el canario volviera a revivir. Y así pues salían con el canario vivo y ellos también vivos de ese socavón. Hoy en día no, hoy en día los canarios sobreviven y viven muy felices en su entorno. ¿Por qué? Porque ahora entonces tenemos estos detectores o sensores de gases que simplemente testean cuando vamos a entrar en un socavón, testea la cantidad de gases que hay. Y obviamente si son nocivos o no son nocivos, inclusive que también testean radiaciones en Chernobyl. Si de pronto alguien ha tenido la oportunidad de ir, pues, o lo ha visto a través de videos, en Chernobyl también entregan este tipo de sensores, pero para la radiación. Entonces cada persona que vaya a entrar allá pues va a estar monitoreando constantemente la radiación, y con eso vamos a estar obteniendo datos significativos de hasta dónde podemos ingresar y no ser nocivo para nosotros. De igual manera funciona esto. Trajes largos y máscaras con pico de pájaro, muy utilizados cuando en otra pandemia por allá, la anterior a esta, que fue la pandemia se me fue en 1918, ¿cierto? Cuando entonces que por una pandemia o una enfermedad como que tenían, simplemente entonces los médicos del momento se vestían con trajes largos y con unos mascarillas en forma de pico de pájaro. El traje largo pues era para cubrir que los enfermos no los tocaran, y este pico como tal lo que hacían era rellenarlo de hierbas aromáticas, inclusive que echaban miel y echaban carne de culebra como tal, o de este tipo de animales molida,
y ellos tenían la creencia que con esto entonces el virus o como tal, la enfermedad, la peste negra, que era lo que tenían en ese momento, la pandemia que estaba en ese momento circulando, con esto pues digamos lo que ellos creían protegerse ante esta, y con eso realizaban autopsias y realizaban atenciones a diferentes personas infectadas con esta enfermedad. Pues hoy en día tenemos todos estos trajes y estas respiración, otro traje con respirador que nos permite entonces aislarnos y de verdad tener una real protección con los filtros de aire como tal. Equipos de protección personal. De pronto, al administrador, la persona que administra, nos podemos exceder un poquito, son las 7, o lo cerramos en este momento. Tenemos... Tranquilo, no, lo pueden continuar Sí. sin problema. Nosotros Ok, No se estamos, preocupe. sí, muy atentos a todo lo que nos están explicando, que es súper interesante. ok, listo, muchas gracias. Bueno, entonces continuando con esto, equipos de protección personal, lo que acabamos de ver con las historias y todo, pues digamos lo que en seguridad y salud en el trabajo hay un orden para el control de los riesgos. No simplemente es llegar y llega la persona de seguridad y salud en el trabajo de la empresa a decir tapabocas para todo el mundo o protectores auditivos para todo el mundo, sino que lo hacemos realmente bajo un estudio y bajo un orden de control como tal, ¿cierto? Entonces, el orden digámoslo, de esos controles que vamos a proponer sería entonces primero en la fuente. Aquí entonces, por ejemplo, una máquina que esté emitiendo gases y ruido en la empresa, ¿cierto? Entonces la primera intervención que se debe realizar como tal es en la fuente. Venga, esta máquina tiene arreglo, esta máquina se puede cambiar, esta máquina se puede sustituir, se le puede agregar, digámoslo, otro tipo de combustible o de alimentación para que no emita estos gases. Entonces ese es el primer, digámoslo, como paso que se da en el control de riesgos. Segundo sería entonces en el medio, si en la fuente no es posible realizar esos controles o no son tan eficientes como queremos, pues entonces diríamos que podríamos hacer cambio de alimentación, como le decía ahorita, para evitar que haya esas emisiones, pero también encerramientos o inclusive unas cabinas extractoras de ese humo o esas partículas que van a hacer que se generarían en la fuente y que tendríamos como nombre, como más se conoce en los diseños de ingeniería en higiene y seguridad ocupacional, como una cabina de extracción localizada, la cual pues lo que lleva es a succionar estos gases, estos vapores y llevarlos ya sea, si es permitido por norma y por todo, al ambiente, controlándolo con diferentes filtros o definitivamente llevándola a un espacio en el cual por condensación o por diferentes metodologías de separación logramos que estos micropartículas las podamos capturar y hacer una disposición final adecuada. Por último, entonces tendríamos controles en el individuo, en el cual pues entonces tendríamos que mirar si no fue posible en la fuente o en el medio, pues tendríamos que tener entonces una protección respiratoria para la persona o auditiva en caso de ruido, o inclusive la protección ocular en caso de pronto de fluidos o gases y vapores que puedan afectarnos. Entonces miren que el orden como tal no es... tiene un orden como tal y es un estudio que no simplemente se limita a tener un equipo de protección personal, sino que se limita a todo un diseño de ingeniería y estudio de sistemas de vigilancia epidemiológico y medicina laboral, el cual nos va a dar todos estos resultados. Ahora sí, entonces entrando un poco a los equipos de protección personal más comunes que encontramos, pues no vamos a hablar de todos, sino los más comunes que encontramos entonces la protección auditiva. Todos estos protectores auditivos tienen una evolución y todos estos protectores auditivos son para diferentes cosas. Tenemos desde inserción, estos primeros que miramos acá, hasta de copa, ¿cierto? Y otros más realizados que serían, digámoslo, como en silicona o algo así que nos cubrirían de mejor manera. Digamos lo que cuándo y de qué manera se deben utilizar. Entonces, una vez
como lo que acabamos de hablar, teníamos entonces en la fuente y en el medio y no fue posible o no fue efectivo esa disminución de ese ruido, pues tendríamos que irnos a la persona. Pero entonces, digamos lo que se preguntarán mucho, bueno, ¿y por qué, qué parámetro utilizo yo para saber cuándo debo utilizar o decirle a la persona que debe utilizar un equipo como la protección auditiva? Digamos lo que el límite como tal en este momento de los estudios que se han hecho y por norma son 85 decibeles A o dBA. El dBA son los decibeles o el ruido que generalmente no, que le llega a la persona y que está en su campo auditivo y que puede afectarla generando una hipoacusia, o sea, pérdida de la capacidad auditiva. Entonces, por acá nos dan unos datos y nos dicen que en una conversación normal se da desde los 60 a los 70 decibeles A, que una cortadora de césped nos regala o nos da 80 o nos refleja 80 a 100 decibeles A, que una motocicleta o todoterreno nos refleja desde 80 a 110 decibeles A. La música a través de auriculares, ojo que muchos cometemos este error, miren cuántos decibeles nos arroja, desde 94 decibeles hasta 110, o sea, ya de por sí está generando un daño y excediendo esos 85 decibeles. O estos baffles en los eventos deportivos o discotecas. Las sirenas de los vehículos de emergencia, desde 110 a 129 decibeles A, y un espectáculo con fuegos artificiales nos va a arrojar o a reflejar en nuestros oídos de 140 a 160 decibeles A. Entonces, la variedad de estos no son capricho como tal, sino que van muy enfocados a la tarea que se vaya a realizar y qué tanto necesito yo mitigar de esos ruidos que me genera el ambiente o la máquina, bueno, o lo que nos esté generando, ¿cierto? Entonces esto trae unas fichas técnicas que nos dice qué tanto atenúa ese ruido y hasta dónde lo podemos atenuar. Recordemos que un protector auditivo no nos puede generar una pérdida total del sonido, del ruido que generamos o que está en el ambiente, ya que tenemos diferentes alarmas y sonidos que nos van a alertar, por ejemplo, para una evacuación. Entonces, o la conversación con las otras personas, inclusive el sonido de las máquinas nos alerta de pronto que no está funcionando algo bien. Entonces, por eso debemos atenuar, más no quitar al 100% el ruido, ¿cierto? Entonces, por eso de pronto muchas personas dicen, no, es que esto no me sirve porque yo todavía escucho. Sí, obvio, tiene que seguir escuchando porque el ambiente como tal no se puede perder y usted está en un ambiente en el cual se pueden generar emergencias en un segundo. Protección ocular y facial. Entonces, lo vamos a utilizar para diferentes factores de riesgo. Bueno, vamos a mirar una evolución de esta protección ocular muy grande. Antes esta protección ocular se fabricaba en madera y con vidrio crudo como tal, ¿cierto? Lo que generaba también otros accidentes, aparte de las proyecciones de las cosas, y era la proyección misma de la protección. Entonces ahora se ha evolucionado a un punto que estamos mirando marcos muy livianos en diferentes materiales y unos lentes que aparte de protegernos de la radiación UV, nos protegen de todas las partículas y todo, inclusive que tenemos, por ejemplo, diseños en los cuales nos acompañan con linternas para poder observar y poder tener nuestras manos libres. Y obviamente las caretas también han tenido su evolución, ¿cierto? Ya digamos lo que en esa protección UV, en esa comodidad, inclusive pues digámoslo, en lo pesado que eran antes una careta, pues ya digámoslo como la de soldadura, ya no son tan pesadas. Perdónenme, por aquí tomo un poquito de agua. Entonces, factores de riesgo que nos van a proteger esta protección ocular y facial, por proyección de partículas, polvos, salpicaduras, inclusive gases que nos puedan afectar nuestra piel, por químicos, también pues lo que hablábamos de vapores y polvo fino, agentes biológicos, todo esto, y la radiación por ultravioletas solares, infrarrojos por soldadura e infrarrojos por calor radiante. Discúlpeme, por favor.
En la parte de los cascos, es muy importante y esencial que para certificar un casco debe soportar hasta 18 kilogramos de impacto. O sea, cuando un casco lo saca la empresa que los produce, debe de tener unas auditorías constantes en su fabricación y testean que en verdad esos cascos tengan esa protección como tal. Hay diferentes tipos de casco. Aquí solamente vamos a hablar del tipo 1, que proporciona una protección para la parte superior de la cabeza únicamente, y los cascos de protección tipo 2, que absorben fuerzas de impactos laterales, frontales, del lado posterior y superior. Serían cascos mucho más cerrados. ¿Y cómo escogerlos? Pues debemos de escogerlos según cómo nos vamos a proteger, de qué nos vamos a proteger, qué es lo que vamos a hacer y qué en realidad necesitamos proteger como tal, si solamente la parte superior o la parte del cráneo total. Protección para las manos, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes tipos de guantes como tal, tenemos de carnaza, de baqueta, tenemos inclusive los guantes que nos hablaba ahorita Carlos, sobre los cuales que tienen unos sensores y sin los guantes no podemos operar las máquinas eléctricas. También tenemos guantes contra cortes, los que utilizan en gastronomía y todo esto. Calzado de seguridad, ¿cierto? Está diseñado para proteger 4 riesgos: compresión, impacto, punción y riesgos químicos como derrames y todo esto. La famosa bota metalera, o lo que le dicen así, pues en realidad ya no se produce, es una bota con un recubrimiento dieléctrico, o sea, tiene otros materiales y no tiene metal, para poder que en contacto con electricidad pues no ocurran accidentes como por ejemplo explosión de los dedos como tal de los pies. Entonces hoy en día tenemos diferente calzado muy avanzado de unas suelas antideslizantes y que tenemos, digámoslo, como esa también esa protección y que ha evolucionado como tal. Diseño de puestos de trabajo. Importante saber para estos diseños de puestos de trabajo quién lo va a realizar, qué lo va a realizar, dónde lo va a realizar, cuándo lo va a realizar, por qué y cómo lo va a realizar. Aquí vimos entonces un pequeño video de Napo. Bueno, primero veamos la imagen, ¿cierto? Digamos lo que esto es un puesto de trabajo con un escritorio y todo esto, pero no solamente los puestos de trabajo los vamos a mirar así, sino que también los puestos de trabajo pueden estar en el campo, pueden estar en un carro, en una máquina. Entonces tenemos que tener un pensamiento de que la persona no es la que se adapta al puesto de trabajo, sino que en realidad el puesto de trabajo se debe adaptar a la persona como tal. Veamos entonces este video de nuevo. Ok, listo. Entonces, como para avanzar, vemos entonces como la evolución pues de lo del video el diseño de puesto de trabajo, que simplemente con una silla o con un escritorio, inclusive con un descansapiés podemos lograr muchas cosas, inclusive la iluminación. Bueno, simuladores de riesgo, lo prometido. Ahorita les estamos hablando de esos simuladores de riesgo y que a través de la tecnología como tal podemos hacer entrenamientos y prevención en trabajos. Vamos a ver 2 videos muy corticos de esa simulación como tal.
Bueno, y por acá pues digamos lo que tenemos otro videito es más explicativo sobre... Si la cocina no es lo tuyo, llega Didi Food a rescatarte ahorrando hasta 50. Entonces este videito nosotros de todas maneras les vamos a entregar como la presentación, como para no alargar mucho esto, también es como de simulación y todo esto de trabajos en alturas, ¿cierto? Rápidamente, actividades de alto riesgo como para diferenciar de qué son actividades de alto riesgo y tareas de alto riesgo. En el decreto 2090-2003, una actividad de alto riesgo es la que implica que de pronto las pensiones de las personas sean más a menor edad por las actividades que realiza, como por ejemplo minerías, trabajos que implican explosión, trabajos con exposición a sustancias cancerígenas, aeronáutica civil, toda la parte de bomberos, policía, ejército, todo eso, pues entonces generan que una pensión más temprana como tal por digámoslo, la actividad arriesgada que tiene. Y tareas de alto riesgo son las tareas como trabajos en alturas, trabajos en caliente, trabajos con espacios confinados, con químicos y energías peligrosas, que lo que nos significan es un nivel de riesgo en el cual nos vamos, digámoslo, a tener unos procedimientos como tal generados y que vamos a tener mucho más cuidado con estas actividades y que la afiliación a la ARL va a tener un nivel de riesgo 5, el cual es digámoslo, de cotización más alta. No quiere decir que los otros niveles de riesgo no los vayan a atender, no, y que a este le van a atender todo, no, simplemente es por la accidentalidad de la tarea como tal y el score que tiene en el tiempo como tal. Rápidamente, sistemas de detección y extinción de incendios. Sistemas de detección de incendios son los que tenemos bajo sensores en los cuales pues van a censar humos, vapores, gases, micropartículas, y lo que van a generar es una alerta y van a generar entonces un sonido acompañado de luces estroboscópicas que nos van a decir que tenemos que evacuar. Y extinción de incendios, pues es digámoslo, es aquel aparato o sistema en el cual mediante que cuando se detecta de pronto una temperatura elevada, mediante rociadores automáticos, lo que hace es reventar una cápsula, como lo estamos viendo en esta imagen, y por medio de un agente extintor que puede ser agua, o puede ser espuma, o pueden ser otros agentes químicos, lo que va a hacer es activarlo y regar para tratar de apagar el incendio. Diseños de iluminación. Debemos de conocer detalles de lo que se hace, se realiza, cómo se realiza. Para esto hay una norma que es el RETILAB, en la cual pues, nos va a dar diferentes luxes, que es la unidad de medida de la iluminación y lo que nos da en tiempo, perdón, en el ejercicio como tal, que nos recomienda para hacer. Acompañado de eso, entonces vamos a tener que escoger fuentes luminosas adecuadas para la labor y para el espacio. Inclusive tenemos que tener en cuenta los materiales que tenemos de la construcción como tal, o del salón o el recinto donde estamos. Ahorita lo hablábamos, extracción localizada, pues el objetivo es directamente extraer contaminantes de un lugar y captarlos en un recipiente o captarlos en bajo disposición final o en unos filtros para purificar el ambiente de un lugar y que no llegue hacia nuestros trabajadores como tal. Encerramientos, también hablábamos ahorita, de pronto cuando en la fuente no tenemos, digámoslo, ese ruido, por ejemplo, ese ruido no lo podemos arreglar, pues en encerramiento, digámoslo, acústico, pues, también hay otro tipo de encerramientos para otro tipo de problemas, pues lo que se hacen es crear una barrera entre la fuente y la persona como tal y el ambiente. Depende mucho del tipo de ruido que tengamos, de los niveles de ruido, dependerá mucho los materiales que vamos a utilizar para ese encerramiento y dependerá mucho la labor que se hace. Por ejemplo, en esa máquina, como lo vemos aquí, pues debemos de tener un acceso, entonces no podemos hacer un encerramiento total, sino que tenemos que tener un encerramiento parcial como tal.
Bueno, entonces aquí me perdonan, me pegué un acelerón terrible a lo último, pero pues es el tiempo que apremia. Quisiéramos pues tener mucho más, pero entonces acá Carlos nos va a explicar un poquito, entonces ya sabiendo todo esto que se viene en materia laboral y materia de seguridad y salud en el trabajo en el futuro, pues que es cercano y lo estamos viendo ya. Carlos, adelante. Bueno, gracias, Daniel. Digámoslo ya rematando y tomándonos ahí, pues digámoslo como los últimos minuticos, pues bueno, y entonces, ¿qué se viene en materia de la seguridad y salud en el trabajo, en materia laboral? Siempre. Disculpen ahí, desde los inicios, finalmente, digámoslo, del ser humano, invención de la rueda, el uso de la palanca, la transformación, pues digámoslo, que describía muy bien Charles Darwin del papel de mono en hombre, eso ha puesto, digámoslo, en un proceso evolutivo y nos ha puesto eh, a pensar finalmente, digámoslo, como en aras del proceso de desarrollo y como lo veíamos en las caricaturas, y todo ese tipo de artilugios y elementos que de una u otra manera también fueron facilitando la vida de las personas, como viene ese proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo viene en el desarrollo, digámoslo, de nuevas situaciones. Es importante recordar que el desarrollo consigo trae nuevos fenómenos amenazantes y nuevos fenómenos amenazantes que se han venido identificando. El desarrollo en la seguridad y salud en el trabajo y los efectos desde la medicina que pueden llegar a generar condiciones o situaciones tales como las nanopartículas. ¿Sí? Y si bien, digámoslo, las nanopartículas de origen natural, artificial, que empiezan a generarse en los diferentes medios de vida, en los diferentes procesos de nuevos desarrollos, trae consigo, digámoslo, nuevas problemáticas que son importantes. ¿Sí? Entonces, el uso de las nanopartículas en la medicina con fines de hacer identificación, con fines de atacar células cancerígenas específicas, nos da esa oportunidad y esa posibilidad también de enfrentarnos a nuevos riesgos. Las energías limpias, finalmente, digámoslo, las granjas solares, de paneles solares, la generación de nanotubos, de carbono, digamos lo que se generan en el ambiente. Ciudad de México lanzó una alerta bastante importante donde indica a la gente no consumir agua de lluvia, producto de la acumulación de nanopartículas de plástico suspendidas en el ambiente que afectan de manera significativa el desarrollo y la evolución de los procesos. Entonces todo esto nos lleva a pensar y a desarrollar situaciones que veíamos futuristas desde las películas como esta que protagonizó Bruce Willis de Identidad Sustituta, desde el Avatar, donde finalmente, digámoslo, hoy por hoy nos encontramos en otras dinámicas, en otras condiciones que nos llevan al desarrollo de procesos como el que Max Schubert nos propone del metaverso. Sí, el metaverso finalmente, digámoslo, como una condición que pone en la dinámica de nuevas dinámicas laborales y nuevas condiciones o situaciones laborales que nos dan a comprender, entender diferentes situaciones laborales. ¿Sí? Entonces nos decía el diario El País a los trabajadores en el metaverso, ¿qué leyes les aplicamos? Finalmente es la pregunta que hay hoy por hoy. Max Schubert, pues finalmente, digámoslo, llega al metaverso donde la realidad y la virtualidad se funden, donde finalmente en la Feria Internacional de Tecnología en Barcelona, donde Apple en el año 2014 lanza unos dispositivos de teléfonos de resonancia ósea, que hoy por hoy empresas como Aftershock generan audífonos de resonancia ósea para no invadir el canal auditivo, mejorar la seguridad del ciclista o del deportista, donde vemos a través de los teléfonos o smartphones y los relojes, monitores que tienen, digamos, las condiciones o características de esta misma realidad virtual. ¿Sí? Estamos hablando de que casi aproximadamente en los próximos 2 años, el 51% de los millennials y el 48%, perdón, de los millennials y 51% de los centennials esperan tener una oportunidad de trabajar en el metaverso. Y finalmente el metaverso como entorno laboral o dentro de esas condiciones de tipo laboral como nos lleva a la generación o desarrollo de condiciones o situaciones importantes. Entendiendo el metaverso entonces como una condición de producto, de servicio, donde finalmente nos hemos basado en una serie de elementos o de condiciones como las que nos ilustraba Daniel, de manejar realidad aumentada, de manejar realidad virtual para entrenamientos, dispositivos de simulación, como cada vez, digamos, lo vamos interiorizando en nuestra vida, en nuestro proceso educativo, en nuestra evolución hacia las nuevas formas de laborar. ¿Sí? Ya lo hablábamos del trabajo
material, hoy hablamos del trabajo no focalizado, centralizado en una organización, sino trabajo en casa, teletrabajo, ¿sí? Nos lo exponía Silicon Valley cuando hablábamos de las empresas de Google, donde la gente trabajaba en unas dinámicas de descanso, en jacuzzis, en hamacas, y hoy viene el metaverso como una condición nueva que nos expone finalmente, digámoslo, como un lugar de trabajo, como un momento de vida, donde no todo es trabajo, sino también la posibilidad de recrearnos y generar, digámoslo, condiciones desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, cómo ese proceso evolutivo nos lleva finalmente a entender que pasamos de una videoterminal como la cual pueden estar ustedes desde un computador o desde un teléfono móvil, desde las consolas de videojuegos, donde hablábamos del PlayStation, hablábamos del Nintendo Wii, hablamos más bien del Xbox con su Kinect, ¿sí? Que mostraban, digámoslo, esa posibilidad de interacción. Aquí ya finalmente, digamos, la interacción entre hombre y una realidad soñada o creada a través de los teléfonos inteligentes, los diferentes dispositivos, ¿sí? También veíamos acá Pokémon Go, donde las personas capturaban el Pokémon a través de procesos de realidad aumentada. Vienen luego, digamos, las gafas de realidad virtual, donde finalmente nos ponen en esa dinámica, no sabemos si estamos o no estamos en un espacio y tiempo. Viene la realidad aumentada como un proceso a través de pequeños elementos que nos generan a través de nuestros teléfonos inteligentes, ubicación, descripciones de sitios, clientes incógnitos, situaciones que nos dan la oportunidad y la posibilidad de ver la realidad que esperamos ver en una imagen. ¿Y qué nos depara hoy? Como les comentaba en la Feria Internacional de Barcelona, Apple desarrolló un vehículo, ¿sí? Que está controlado por los impulsos cerebrales, y hoy por hoy, digamos, la tendencia es a que ya no sea externo, ¿sí? Como se los mencionaba, sino que ya sean implantaciones de microchips cerebrales para la manipulación y el estado de realidad, como se vivieron tal vez en algún momento con las goggles que tenía de Apple, ¿sí? Y hoy por hoy hablamos de implantaciones, hablamos no solamente de implantaciones subdérmicas para codificar a las personas y para poder que pasen barreras de cuidado al ingreso de laboratorios, personal permitido, sino que ya es una implantación para comunicarnos y ver una realidad. Entonces, en ese proceso evolutivo estamos, ¿sí? En que cada vez los procesos son más minimalistas, desde el invento de la computadora, ¿cierto? Allá, digámoslo, de la manzanita, esa historia triste de esta persona que murió en aras de salvar vidas durante la guerra, hasta procesos donde finalmente el ser humano no va a tener la oportunidad y la posibilidad de saber a qué nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, el metaverso finalmente, digámoslo, se convierte en una dinámica o en una condición que nos permite girar en torno, digámoslo, a procesos evolutivos. La revista Semana en Colombia hacía referencia, venga, ¿y qué pasará entonces finalmente con las nuevas situaciones o con las nuevas pandemias o con las nuevas enfermedades no transmisibles, donde ya, digámoslo, estamos conectados a través de una videoterminal, donde finalmente, digámoslo, no sabremos si estamos viviendo una realidad o estamos viviendo en el metaverso? Entonces esto nos llevará a nuevas formas o nuevos fenómenos amenazantes que tendrá que evolucionar en esa misma gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No sé si hay preguntas, comentarios, ¿sí? De antemano, pues digámoslo, muchas gracias por la invitación y por también la paciencia que ustedes nos han tenido en esta hora larga que nos hemos tomado, pero finalmente, digámoslo, con mucho cariño, queríamos compartir con ustedes, pues, parte, digámoslo, de ese proceso evolutivo que viene trayendo consigo la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No sé, profesora, Daniel, si hay algo, Joseph, Hola, sí, ¿qué digámoslo, más? hola. Carlos y Daniel, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, muy, muy enriquecedor todo el conocimiento que nos compartieron el día de hoy, sobre todo pues por el valor práctico que tiene para nuestros estudiantes ya a la hora de ejercer su profesión en las empresas. Bueno, entonces acá yo voy a arrancar a leerles algunas de las preguntas que nos han hecho los muchachos, y cualquiera de los dos pues nos colabora de pronto allí con las respuestas. ¿Listo? Sí, Claro, claro que sí, Joseph. listo. Bueno, entonces la primera pregunta es del Tecnológico de Antioquia. Durante la presentación han mostrado algunos ejemplos donde aplican tecnologías como el Internet de las Cosas, entre otras para la seguridad en el trabajo. Estos avances los tenemos en Colombia. En caso de ser negativa la respuesta, ¿cuánto podrían tardar estos avances en llegar al país? Ok, mira, no, digámoslo, el Internet of Things o Internet de las cosas ya es una realidad en Colombia, ¿cierto?
Hay procesos, digamos, lo que se desarrollan, por ejemplo, en el Instituto Bayer, en Cali, sí, en el Valle, donde una persona pues porta una tarjeta finalmente, y para ingresar a los laboratorios, ingresar a diferentes espacios, pues esta tarjeta finalmente, digámoslo, permite hacer una monitoría en tiempo real de sus elementos de seguridad. Entonces, si lleva el casco, como lo mencionábamos, si lleva la tarjeta que le permite, digámoslo, darle paso, porque su carnet de vacunas es un ejemplo de ello, si ya ha tenido un proceso de reinducción para el manejo de una maquinaria, digámoslo, ese Internet de las cosas existe. Finalmente, digámoslo, ya es una realidad en Colombia, ya tiene una aplicabilidad finalmente, digámoslo, frente a otros procesos de, como mencionaba Daniel, ¿cierto? Las condiciones interactivas, por ejemplo, lo vivimos a través del Big Data, a través de la inteligencia artificial, situaciones, digámoslo, que nos permiten esa interconectividad, ¿cierto? Digámoslo, IBM, como una empresa, digámoslo, de computación, ha desarrollado procesos desde el concepto médico, donde tienen un avatar, por decirlo de esta manera, que en tiempo real analiza una gran cantidad de bases de datos para sacar diagnósticos médicos y a través, digámoslo, de ese tipo de procesos, cómo viene evolucionando. Entonces, el Internet de las cosas es una realidad en Colombia. Eso tiene un proceso de desarrollo, pues, digámoslo, bastante importante. Muchas empresas y organizaciones en el mundo, digámoslo, en Colombia vienen implementando. Es un proceso, digámoslo, para Colombia de largo aliento, finalmente, producto, digámoslo, de los desarrollos y de los ajustes y finalmente procesos que se vienen trabajando. Muchos ingenieros jóvenes en Colombia trabajan para multinacionales en el extranjero haciendo este tipo de desarrollos o de procesos como lo que conocemos hoy por hoy. FIFA es uno de ellos, digámoslo, en el cual, digámoslo, tenemos avatars que se crean desde un café ubicado en Milla de Oro, donde un chico de 18, 19, 20 años que ha desarrollado procesos de conocimiento de las redes, programación y demás, ya trabaja para estas grandes empresas. Entonces, es una realidad, digámoslo, esas tecnologías en Colombia. Carlos, y disculpa, Joseph, una empresa a nivel local, Medellín, que tenemos, se llama Y Group, donde tiene un simulador de realidad virtual de trabajos en alturas. Entonces, miren que lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina prácticamente. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta de la institución universitaria Pascual Bravo, que es bastante similar a la anterior. De todas las empresas que conozco, en ninguna se utilizan exoesqueletos para facilitar la labor de los trabajadores. ¿Cuáles podrían ser las razones de esto? ¿Y qué empresas conocen en la región que utilicen esta tecnología? Ok, muy bien. Digámoslo, el uso de los exoesqueletos, digámoslo, surge durante una feria militar. O sea, el ejército en los Estados Unidos, muchos de sus desarrollos en su vestimenta, en su armamento, en su equipamiento, salen a la luz en los Estados Unidos y las personas pueden licitar. De hecho, desde Colombia se podría licitar. Y de hecho, las raciones de alimentación que generan los americanos se construyen en Ibagué. En Ibagué venden tamales, finalmente, digámoslo, empacados al vacío y con ciertas condiciones para que los combatientes norteamericanos lleven a la guerra. Entonces, digámoslo, allí surge la posibilidad cuando estalla, digámoslo, la guerra del Golfo Pérsico, surgía la necesidad de que los militares americanos pudiesen transportar rápidamente armamentos y cargamentos a fuerza bruta, a fuerza humana, y allí surge esa necesidad como procesos evolutivos de generar la protección de exoesqueletos. E ingenieros biomédicos, ingenieros, digámoslo, de múltiples, se reunieron y dieron esa propuesta finalmente a las fuerzas militares. En la región, finalmente, digámoslo, no hay una condición que lleve a que sus empleados o sus trabajadores manejen o tengan exoesqueletos, ¿cierto? Hay condiciones desde el componente salud, digámoslo, que han evolucionado finalmente como tutores o como elementos que denominamos órtesis médicas, que tienen o cumplen con funciones muy similares a esos exoesqueletos que nos mostraba Daniel. Son desarrollos que requieren una economía grande, finalmente. Son procesos que comparados a cuánto costaría para un trabajador versus a un cargador, a una maquinaria amarilla, pues tendrían, digámoslo, estas variables. Pues digámoslo, en lo personal, conozco, digámoslo, los tutores con esta condición de ayudar a la fuerza en personas que presentan enfermedades como la miastenia gravis, enfermedades degenerativas, neurovasculares, neuromusculares, dentro de los procesos de desarrollo evolutivo, donde el Hospital Militar en Bogotá ha sido uno de los principales pioneros en el desarrollo pues, de este tipo de condiciones. No sé si Daniel, digámoslo al respecto, pues conozca de ese tipo de condiciones en la región.
No, sí, básicamente lo que dice Carlos, pues digamos lo que el desarrollo se va dando paulatinamente, la industria de todas maneras tiene un desarrollo que aunque se ha tenido que acelerar, digamos lo que estas prácticas y todo esto generan unos costos que muchas empresas, digámoslo, se demoran en asumirlo, no porque no lo necesiten, no porque no lo vean viable, sino porque muchas veces, digamos lo que el factor económico es el que de pronto entorpece un poco las cosas, pero sí, la tecnología la tenemos acá y la tenemos también al alcance de la mano con licitaciones y todo. Si oímos una licitación, seguramente 3, 4 empresas, no solamente de orden internacional, sino nacional, podrían ofrecernos esto. Listo, muchísimas gracias. Por acá tengo otra pregunta también relacionada con los exoesqueletos del ITM. Nos dicen, me parece interesante el uso de exoesqueletos para facilitar las labores obreras. ¿Qué tan rentable resulta el uso de estas mismas con respecto a la productividad que podría generar en la industria? Ok, muy bien. Digámoslo, aquí hay una comparación, digámoslo, bastante importante. Y entre esas teorías, digámoslo, que mencionábamos desde los procesos de desarrollo industrial, teorías de Ford y de Taylor, donde nos daban esa oportunidad, esa posibilidad de que el hombre tenía que adaptarse a la máquina y la máquina al hombre. ¿Sí? Aquí hay, digámoslo, condiciones donde el uso de coayudantes o de tutores para la manipulación de fuerzas, el impacto hacia la anatomía humana y hacia la salud humana, pues también, digamos, lo empiezan a disminuir de una manera significativa. Esas condiciones, esa situación costo-efectividad, y cuando hablemos del costo económico referente a la salud del individuo, pues no hay un costo que realmente, digamos, lo salve la salud del individuo, o sea, la salud del individuo está por encima. Pero, digamos, en esas situaciones de la costo-efectividad, en términos de si el trabajador lo tiene y la movilidad, hablamos finalmente de aquellos trabajadores que hacen o desarrollan actividades mecánicas repetitivas y de manipulación de cargas, donde un trabajador en carga acumulada en una jornada de 8 horas podrá cargar X toneladas, ¿sí? a relación de kilogramos. La normatividad colombiana hace referencia que el hombre y la mujer tienen unos pesos establecidos para cargar al mismo momento, pero en una jornada laboral, ¿cuántas toneladas podrá sumar una persona al momento de cargar? Entonces, el exoesqueleto da la oportunidad finalmente a que esas cargas se distribuyan finalmente en estos tutores, disminuyendo el impacto físico a la musculatura y al esqueleto humano, digámoslo, y la funcionabilidad. ¿Sí? Digámoslo, condiciones medidas tales entre la efectividad versus al uso del exoesqueleto está no en el tiempo o en la velocidad de la ejecución de la tarea, sino en la cantidad de carga que esta persona o el ser humano pudiese cargar a través, digámoslo, de estas herramientas o tutores. Listo. Bueno, por acá tenemos otra pregunta también del ITM y nos dicen, ¿cómo manejar la radiación de los equipos de cómputo en general para reducir estos niveles o para que no sean peligrosos? Bueno, sí. No, Sí. Daniel, digámoslo, aquí hay un elemento antes de pasar al componente de ingeniería, lo hablaría, digámoslo, desde la salud. Digámoslo, cada vez vemos que las videoterminales, hablábamos, por ejemplo, de un fenómeno que se llama los síndromes del BDT o de las videoterminales, que finalmente, digámoslo, me imagino que Daniel nos contará un poco al respecto de ello, de los procesos evolutivos que han tenido las videoterminales, pantallas finalmente con unas características de su conformación, ¿sí? que disminuyen esa radiación y los niveles calóricos. Desde el componente de salud, pues hay un elemento fundamental, es el apantallamiento y las condiciones que se han venido generando que disminuyen ese síndrome del BDT, que era el que nos llevaba finalmente a utilizar a muchas personas gafas que con pantallas o con filtros. Hoy por hoy, digamos, estos sistemas lo tienen. Daniel. Sí, Carlos, ahí para allá iba, o sea, el componente o cómo se disminuye, pues se podría disminuir desde la fuente como tal. Entonces hoy vemos, por ejemplo, los televisores cada vez son más planos, cada vez son más limpios en su imagen y cada vez sus componentes ya no son gases, ya no son el típico bombillo atrás grandote que tenía, sino que tenemos ahora una tecnología LED que cada vez se va haciendo más pequeña y lo que hablaba Carlos, estamos entonces llevándolo a lo nano. Entonces, cuando los llevamos a lo nano y cada de esas cantidades, digamos, los que producen energía más limpia, la radiación, pues finalmente tiende a bajar, no a desaparecer, obviamente, pero sí a bajar. Es como básicamente cómo se podría hacer desde el diseño como tal y desde la construcción del equipo. Listo. Bueno, y ya para terminar, tengo acá
varias preguntas, pero de pronto las que nos quedan también se las vamos a compartir por correo para que de pronto nos hagan el favor de contestarlas. Y vamos Claro a que sí. hacer esta última pregunta del ITM. Entonces nos dicen, en su experiencia, ¿ven factible que a futuro, no muy lejano, se puedan tener todas esas herramientas y simuladores que nos mostraron en los hospitales, el hogar y la empresa? Ok, muy bien. Digámoslo, Daniel nos mostraba simuladores para la salud, ¿cierto? En Colombia, digámoslo, los procesos de regulación para el manejo de los desfibriladores que tenemos en las universidades o zonas cardioprotegidas, también nos convoca que existe un entrenamiento de alta fidelidad. Y los entrenamientos de alta fidelidad en los centros de simulación clínica, sí, hablo de universidades como el CES, la Universidad de Antioquia, la Adventista, donde manejan procesos de prehospitalarios, enfermería, medicina, cada vez, digámoslo, la posibilidad y frente al cuidado del paciente y el entrenamiento temprano y la simulación, digámoslo, como un elemento fundamental ha llevado a eso. En Colombia ya contamos, por ejemplo, con un simulador ANI finalmente, digámoslo, un simulador que parte de un elemento básico, un esqueleto de plástico, que nos lleva, digámoslo, al entrenamiento médico. Y ya tenemos entrenamientos tan avanzados como las tablets que veíamos ahora. En Colombia ya existen, digamos, estos dispositivos y los tenemos a la mano. ¿Sí? Daniel hablaba de Way Group, una empresa que ha desarrollado a nivel de Colombia simuladores para apagar el fuego, para trabajo en alturas, para esas habilidades y destrezas de la conducción. O sea, ya tenemos esas alternativas dispuestas en la simulación en Colombia. ¿Sí? Y ya tenemos, digamos, los software de realidad virtual donde tú lo conectas a tu computador y entrenas al trabajador y sabes si realmente ese trabajador sirve para la tarea o la actividad que va a ejecutar. Entonces nos aproxima finalmente a eso, simuladores aéreos, ¿sí? Simuladores finalmente que tenemos de ambulancias en el concepto de salud. Maquinaria finalmente, digámoslo como lo que mencionábamos, el Internet de las cosas, ¿sí? Los vehículos Volvo, en especial los carros grandes, los tractocamiones, donde el conductor se va quedando dormido y le proyecta luces, sensa la frecuencia de pulso de sus manos para determinar finalmente si hay una disminución o un aumento en la frecuencia cardíaca. Y ese tipo, digamos, de elementos ya los tenemos a la vuelta. O sea, ya los tenemos, ¿sí? Robots que operan a distancia, ¿sí? Cirujanos están Manizales, operan Cali, y así definitivamente, digamos, tenemos ese tipo de condiciones de interacción. O sea, cada vez, digamos, estamos en la era de la interconectividad y no podemos ser ajenos a esa era de la interconectividad en cada uno de los elementos o posiciones en las cuales estamos, ¿cierto? Reitero nuevamente, o sea, ya son realidades, o sea, ya no son sueños, ¿sí? Antes hablábamos de la realidad virtual y me remito a los muñequitos de Supersónico, donde caminaban sobre una banda para ingresar a su casa, hoy ya las tenemos en los centros comerciales, ¿sí? Y ya, digámoslo, muchos de estos gadgets que se van generando, pues hoy por hoy, digámoslo, ya son realidades. Listo, no, excelente. Muchísimas gracias a Carlos y a Daniel. La verdad que nuevamente reitero los agradecimientos de parte de todo el equipo de la Cátedra Nómada y las respuestas de las preguntas que de pronto nos quedaron faltando se les enviarán a todos nuestros muchachos. Cada coordinador de cada institución pues se encargará de hacer el envío de las respuestas de nuestros expertos Daniel y Carlos del día de hoy. Bueno, y ya para terminar también pues invitar a los muchachos a la cátedra que tendremos el 21 de septiembre con la bióloga Sandra Arango sobre técnicas de biología celular para la evaluación de compuestos con potencial actividad anticancerígena. ¿Listo? Entonces, Muy interesante. sí, listo. Bueno, muchísimas gracias Carlos, Daniel, al equipo de la Cátedra Nómada y a los estudiantes y pues que tengan una feliz noche. No, muchas gracias a Feliz ustedes por la atención, la paciencia, pues y la atención que han puesto, pues es con mucho cariño, pues digamos, el equipo de seguridad y salud del trabajo del Colegio Mayor de Antioquia, del ingeniero Daniel, digamos, lo que también ha participado y le ha puesto, pues digámoslo, todo su cariño y empeño, pues para poder entregarle la información. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Muchas Gracias, gracias. Feliz profesores. noche. Que Que esté estén muy bien. bien. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.